frequently their homes were inspected and invaded by local children's authorities because they believed some of these things. Y frecuentemente los hogares de estos niños fueron invadidos y saqueados por las autoridades de Quebec porque ellos creyeron estos falsos acusaciones. And they went through a lot of trauma in Quebec for 2 years, and still no evidence of any kind was found to take any of the children into care. Durante 2 años nunca encontraron evidencia alguna sobre las alegaciones o las acusaciones falsas que en el proceso dañaron mucho a la comunidad y a los niños. When they went to Ontario to start a new life in Chatham, these problems followed them to Ontario. Cuando ellos se mudaron a Ontario para huir de estos problemas, entonces esas autoridades de Quebec los siguieron hasta Ontario. And in Ontario again, the children's authorities came knocking in the middle of the night, asking for papers, threatening to separate them from their parents. Y en medio de la noche continuaron siguiéndolos y entrando a sus casas y pidiéndoles los papeles, sus documentos, con amenazas de que iban a llevarse los niños. Now I see again that the children are being traumatized. Here in Guatemala, I saw the police heavily armed with windows. The children cannot continue to live like this. Someone has to help to clarify the situation so these children have a chance at a normal life. Y ahora veo de que aquí en Guatemala vienen otra vez a traumatizar a los niños con policías armados fuertemente y rompiendo vidrios, ventanas y entonces por esa razón he venido yo a ayudar para poder hacer la voz de estos niños. ¿Quién va a hablar? ¿Qué va a hacer? ¿Una demanda contra quién? Like a lawyer. Yeah, so firstly, I don't know if I just arrived in Guatemala just a few minutes ago. It's very important for the Guatemalan authorities to figure out the truth, to know what has been happening, because it's a long history and they need to know exactly what's been going on. And if there's evidence that needs to be brought to court, let it be brought to court so that we can deal with that evidence. But right now, these children are suffering for no apparent reason, and that needs to stop. Primero, antes que nada, apenas he llegado a Guatemala, pero es necesario hacer ver lo que sucedió con autoridad, con los hechos verdaderos, para que de esa manera se pueda presentar las evidencias que sean necesarias a las cortes, a los jueces, y que de esa manera puedan ellos tomar una decisión basada en la evidencia y no basada en acusaciones falsas. Porque necesitamos de una vez por todas acabar con el sufrimiento y el trauma que se le está causando a tantos niños. How many ¿Cuántos niños hay aquí en esta comunidad? Como de 0 a 12, 13 años. 18. ¿Y nacidos en Guatemala? Y para poder tener el contexto de la historia a la que nos trae el día de hoy. And like I said, after my comments, I have lots of time to answer any of your questions. Después de sus comentarios se tendrá mucho tiempo para poder responder a cualquiera de sus preguntas. And I'd like to start with the biggest question that I'm always asked about this case. Y va a comenzar con la pregunta más grande que siempre realiza sobre este caso. The question is, why is it that everywhere Tahor goes, there's always problems? Y la pregunta es, ¿por qué a cada lugar en que la comunidad de Tahor va,
hay problemas. Why does everybody say that they are involved in terrible things? ¿Por qué todos pueden decir sobre ellos que están involucrados en cosas terribles? And if there's smoke, there must be fire. Sí, hay humo, debe de haber fuego. They were in Quebec, they had trouble in Quebec. Ellos estuvieron en Quebec, tuvieron problemas en Quebec. Went to Ontario, they had problems in Ontario. Fueron a Ontario y tuvieron problemas en Ontario. They come to Guatemala, a country of peace, a country of beauty, there's problems. Vinieron Why? a Guatemala, un país de paz, un país de tranquilidad y hay problemas. ¿Por qué? People who don't ask this question Las personas que no se formulan esta pregunta and take their time to understand y toman tiempo para poder entender, will miss the whole point of this story. podrán perder todo el punto de esta historia. I'm going to try to explain in 5 minutes why. Intentaré explicar en 5 minutos por qué. I ask that you be patient with me. Y espero que puedan ser pacientes conmigo. 2,000 years ago, 2000 años atrás, the Jewish community of the world was all centered in Jerusalem. la comunidad judía del mundo estaba centralizada en Jerusalén. We had a temple, Teníamos un templo, we had synagogues, teníamos sinagogas, places of education, a teníamos business. lugares de educación, We teníamos negocios, had King David who presided over the nation. teníamos al rey David, quien reinaba sobre toda la nación. And in the year 70 AD, the temple was destroyed. Y en el año 778 el templo fue destruido. And Jews went all over the world. They scattered to every corner of the Y world. los judíos fueron esparcidos a todo alrededor del mundo. Those 2,000 years have been very difficult on the Jewish community. Todos estos 2000 años han sido sumamente difíciles para la comunidad judía. The Jewish community were always strangers in a strange land. La comunidad judía siempre fueron extraños en una ciudad extranjera. Everywhere they went, they were persecuted. Y en cada lugar a donde iban eran perseguidos. And for 2,000 years, Y por 2000 años, our forefathers, our patriarchs, nuestros antepasados y nuestros patriarcas said that one day the Messiah will come and take us back to Israel. dijeron que un día el Mesías vendría y nos llevaría de regreso a Israel. And this has been a fundamental belief of all Jews for 2,000 years. Y este ha sido una creencia fundamental de los judíos por más de 2000 años. And every day Jews went to pray that this day will come. Y cada día que los judíos van a rezar, piden porque este día pueda venir. So of course you know what happened during the Inquisition. Por supuesto, esto no ocurriría durante la Inquisición. You know what happened during many pogroms. Ustedes saben lo que ocurrió en muchos pogroms. And you know what happened during the Second World War when 6 million Jews were killed. Y saben lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados. When we witnessed the horrors of the Holocaust in the Second World War, Cuando fuimos testigos del horror del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, most Jews, la mayoría de los judíos, if not almost all Jews, si no todos los judíos, said we could no longer wait for a Messiah. dijeron, no podemos esperar más por un Mesías. We have to create our own state, Tenemos que crear nuestro propio Estado. or we will continue to die by the thousands and by the millions. O seguiremos siendo asesinados por miles o por millones. And so what happened Y was así, an effort to recreate the Jewish state without waiting for the Messiah. y así sucedió un esfuerzo de recrear un Estado judío sin la espera de un Mesías. And this divided the Jewish people. Y esto dividió al pueblo judío. I would say more than 95, 98% of all Jews today Podría decir más del 95% o ya sea 98% de los judíos hoy en día believe that we cannot wait. creen que no podemos esperar The only way to preserve ourselves is to have our own state. y la única forma de preservar nuestras vidas es crear nuestro propio Estado. Only a tiny percent
Solamente un porcentaje muy pequeño of Jews said that we should not do that, de judíos dicen que no deberíamos hacer esto and we should continue to wait. y deberíamos continuar esperando. One of those groups is Lev Tahor. Uno de estos grupos es Lev Tahor. Now, my wife is the survivor, is a child of two parents who had all of their family destroyed in the Second World War. Mi esposa es una sobreviviente cuyos dos progenitores, sus familias fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial. And like most Jews of the world, I have no patience to wait for a Messiah. Y como la mayoría de los judíos del mundo, yo personalmente no tengo paciencia para esperar un Mesías. But virtually everybody in the world, all Jews in Israel and abroad, do not agree and do not support with the philosophy of the Lev Tahor that we should wait for the Messiah to come. Y la mayoría de judíos alrededor del mundo realmente no están del todo de acuerdo con la filosofía de la comunidad de Lev Tahor, que deberíamos de seguir esperando a un Mesías. So to say the least, the Lev Tahor are not very well liked in Israel and they're not very welcome in Israel. Y a causa de esto, Lev Tahor no ha sido bien recibido a lo largo del mundo ni en el país de Israel. But of course, we in Canada, the United States, and Guatemala, we believe that people are free to believe whatever they want. Y por supuesto, en Canadá, en Estados Unidos, en Guatemala, realmente creemos que las personas son libres de creer en cualquier cosa que ellas deseen. And as well, the Lev Tahor also, Y they dress differently than other Jewish people. asimismo, la comunidad de Lev Tahor se viste diferente como muchas comunidades o el mundo judío de hoy en día. And this is offensive to many liberal Jews of today. Y esta es una ofensa a muchos judíos liberales de hoy en día. Thirdly and finally, they are very religious, very austere. Como tercer punto y finalmente son muy religiosos y muy observantes. They do not embrace modern technology, they don't embrace modern philosophy and attitudes. Y ellos no adaptan para sí mismos tecnología moderna ni nuevas filosofías para sí mismos. And because of their very strict lifestyle, many other Orthodox Jews feel offended by their interpretation of Judaism. Y a causa de que sus creencias son estrictas, muchos judíos se sienten ofendidos de acuerdo a esta interpretación. So they have a lot of enemies. Entonces ellos tienen muchos enemigos. They're raising children, and the grandparents and the aunts and the uncles are not happy with the way they're raising their children. Y están criando a sus hijos y sus abuelos o tíos no están felices con la forma de que ellos crían a sus hijos. In Israel, in New York, in Toronto, in Montreal, they're driving nice cars, they have lots of money, they have lots of freedoms and liberties, and they see this particular group living a much more modest and simple life. En Israel, en Montreal, en Toronto, ven a muchos judíos que tienen muchas facilidades como manejar un carro fino y muchas otras facilidades que contraponen al estilo de vida simple de esta comunidad. And they will do anything and say anything in order to get the children back to Israel or back to the communities where they have extended families. Y ellos harán y dirán todo lo posible para poder recuperar a sus hijos y a sus nietos, de las cuales tienen familias extendidas en otros países. They will lie, Ellos mentirán, they will exaggerate, ellos exagerarán, they will invent, ellos inventarán, and they will try to get whatever help they can to try to destroy the community so they can have the children back. y ellos intentarán obtener cualquier ayuda posible para ser capaces de destruir la comunidad y poder tener a sus hijos de vuelta. But I have the right to raise my 4 daughters the way I want to raise my 4 daughters. Pero yo tengo el derecho de criar mis 4 hijas donde yo quiera criar a mis 4 hijas. You each have the right to raise your children the way you see fit.
cada uno de ustedes tiene derecho de criar a sus hijos de la forma que ustedes creen que es la correcta. And sadly, not every child in the world will be born into a family with lots of money and lots of luxuries. Y tristemente, muchos de los niños alrededor del mundo no nacerán en casas que tengan mucho dinero y muchas facilidades económicas. Every kid should have everything that they want. Cada niño tendrá cualquier cosa que quiera, But sadly, that's not a reality. pero tristemente esta no es una realidad. It's not a reality in Israel. No es una realidad en Israel, It's not a reality in Canada. no es una realidad en Canadá, Not in the United States. tampoco en los Estados Unidos And not in Guatemala. y tampoco en Guatemala. That does not mean Eso no significa that these are children who are being neglected. que estos sean niños que sean descuidados. It does not mean they're being abused. Eso no significa que sean niños que sean It abusados. doesn't mean that they're going hungry at night. No significa que se vayan hambrientos en la noche a dormir. And it doesn't mean that they're not being properly educated. Y no significa tampoco que no sean educados. The allegations that you've heard in Quebec, in Ontario, and now in Guatemala, are the same allegations recycled and recycled over and over and over. Y en otros países del mundo han sido recicladas y vueltas a decir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. People have been with the Left Tahor inside the community. They joined the Left Tahor and they left. Personas se han unido a la comunidad del Tahor, han estado con la comunidad del Tahor y se han ido de la misma. Some left on good terms and some left on bad terms. Algunos salieron en buenos términos y otros salieron en malos términos. They were not jailed in. There were no barriers. They could come and go as they like. Y ellos no estaban encarcelados de ninguna forma, no había barreras, ellos podían entrar y salir cuando quisieran. That's the same way it was in Chatham, De la misma forma fue en Chatham and it's the same way it is here in Guatemala. y es de la misma forma aquí en Guatemala. You have all been and you've all seen where they live in Guatemala City. Here, there's no walls, there's no fences. Anyone's free to come and go. Todos han visto cómo ellos viven en la ciudad de Guatemala, no hay barreras, no hay ningún tipo de cercas, ellos pueden salir y entrar cuando ellos gusten. In Quebec, the community lived in peace for more than 10 years. En Quebec la comunidad vivió en paz por más de 10 años, For reasons that are not important. por razones que no son importantes. Someone who was not a friend of the Left Tahor Algunos, quienes no eran amigos de la comunidad del Tahor, began making accusations that were wild and fantastic. comenzaron a hacer acusaciones que eran salvajes y fantásticas. And this is what brought, for the first time in 10 or 12 years, the Children's Youth Protection Organization to come and visit them in Saint Agathe, Quebec. Y esto fue lo que trajo por primera vez en 10 o 12 años a un grupo organizado a traer este tipo de acusaciones contra ellos en Saint Agathe. They opened every cabinet, every drawer, every closet, every bottle of pills, the refrigerator, everything, looking for something to prove some sort of mistreatment. Ellos abrieron cada gaveta, cada closet, cada puerta, cada cuarto, con el propósito de encontrar alguna evidencia de que algo estaba mal And, para poder probarlo. and even after 2 years, they couldn't find enough evidence to bring even one case to court. Y después de 2 años no pudieron traer evidencia suficiente para realmente probar un solo caso en la corte. In the end, all they could say was that the Left Tahor were not teaching the children French, Al final, lo único que pudieron decir es que la comunidad del Tahor no estaba enseñando a sus hijos francés, that they were not teaching them enough math, de que no les estaban enseñando suficiente matemática, they were not teaching the children
that we were born of apes, that we evolved from apes and not God created. De que no les estaban enseñando a los niños que evolucionamos desde los simios, sino que estaban enseñando que fuimos creados por Dios. And when it was obvious that no resolution was going to be had, the community moved to Ontario. Y cuando fue obvio que ninguna resolución llegaría a su fin, la comunidad se mudó a Ontario. Ontario was asked to continue the investigation. Se le pidió a Ontario que continuara las investigaciones. There was a raid in St. Agathe. Ellos estuvieron en San Agat. In Chatham, Ontario, there was another raid. En Chatham, Ontario, hubo otra ocasión. When I became involved in this case, it was clear to me that this community of 200 or so people wanted to remain together. Cuando me vi involucrado en este caso, me di cuenta que estas 200 y pico de personas querían permanecer juntas. But that it was going to be impossible to get all of them permanent residents in Canada. Pero esto iba a ser imposible poder adquirir para ellos residencias permanentes en Canadá. To become a permanent resident of Canada is very difficult, and many of the families would not have qualified. Para ser un residente de Canadá se necesitaban muchos requisitos y algunas de las familias no tenían lo suficientes para ser calificadas. Because the community wanted to remain in Canada, they found that here in Guatemala, there was a good community, the people were nice, the weather was good, and there was a chance that all of them could find a permanent home here in Guatemala. Y se dieron cuenta los miembros de la comunidad que aquí en Guatemala las personas eran pacíficas, era un buen lugar, tenía un buen clima y todos eran capaces de obtener una residencia permanente. The people who want to destroy this organization, Pero las personas que querían destruir a esta organización, a este grupo, will follow them to Quebec, will follow them to Ontario, and will follow them to Guatemala. iban a seguirlos a Quebec, iban a seguirlos a Ontario e iban a seguirlos a Canadá, And if they a move, Guatemala. and if they move from Guatemala, those people will continue to pursue this group wherever they will go. Y si se mudaran de Guatemala, estas personas serían capaces de perseguirlos a cualquier lugar donde ellos se mudaran. I have a cabinet full of documents back at the office in Toronto. Tengo un archivo completo de documentos en la oficina de Toronto. Today I have brought a briefcase full of the major evidence that there was. El día de hoy traje un maletín con la evidencia principal que fue encontrada sobre este caso for which there was never even a prosecution brought. y a través de la cual nos damos cuenta que no hubo ninguna persecución. And I invite you all to examine it, Y look at it, los invito a cada uno de ustedes a que puedan examinarlo, a que puedan ver el archivo and decide for yourselves y decidir por ustedes mismos what is true and what is not true. lo que es verdad y lo que no es verdad. What is proven and what is not proven. Lo que es, se puede probar y lo que no puede probarse. When you read in the paper, when you hear the stories, ask one thing: where is the proof? Where is this coming from? Who is saying this? Why are they saying this? Cuando vean los documentos, cuando escuchen las historias, podrán preguntarse quién está diciendo, por qué está diciendo estas cosas. The last thing that I wanted to say, Lo último que quisiera decir, after my wife's father's family was destroyed in Poland, después de que la familia paterna de mi esposa fue destruida en Polonia and my wife's mother's sisters were all killed in Hungary, y la madre de mi esposa y hermanas fueron asesinados en Hungría, and when the Jews of Europe came together to try to create a state of Israel y cuando, where we could be safe for the first time in 2,000 years, y cuando las personas en Europa se unieron para poder crear un lugar donde por fin podríamos estar seguros después de 2000 años de espera,
the first country who stood up el primer país que se paró to vote for a safe place for the Jewish community of the world was this country we're in right now, Guatemala. para votar donde hubiera un lugar seguro para el pueblo judío para vivir fue el país de Guatemala. And today you're presented with a small group of Jews, the Tahor community, which in spite of all the gains against anti-Semitism and all the victories are still fighting anti-Semitism and are still fighting for their survival. Y después a pesar de todos los intentos de antisemitismo que se han hecho contra esta comunidad, a pesar de todo ello han podido sobrevivir y aún siguen luchando por su supervivencia. Today I visited the children of the Tahor. Hoy visité a los niños de la comunidad del Tahor. I heard from them what it was like on Tuesday when the authorities here broke the glass entrances, went into the homes with guns, with their badges. Escuché de ellos como en este pasado martes autoridades entraban por las puertas, rompían ventanas con armas y con todos sus accesorios. The children were terrified. Y los niños estaban aterrorizados. They cannot get the noise and the images out of their heads. Ellos no podían sacar el ruido ni las imágenes de sus cabezas. It reminded them of what happened to them in Chatham Esto les recordó lo que les ocurrió en Chatham and what happened to them in Saint Agathe. y lo que les pasó en Sant Agat. We all want the same thing. We all want our children to be safe and to be free of harm. We all want that. Todos queremos algo y una meta en común, que nuestros niños puedan estar a salvo y puedan estar bien. Todos queremos esto. If there are children who are being harmed, I want to see who it is and they should be punished. Sí, hay niños que están siendo lastimados. Quisiera saber quién es y esta persona debería ser castigada. But for 3 years, these kids have gone through a tremendous difficulties, severe trauma from these events. Pero ya va más de 3 años que estos niños han atravesado por muchas dificultades y muchos traumas de esta situación. And even though these children right now are not living lives of luxury, Y aun que estos niños realmente están viviendo sus vidas de esta forma, the harm of these types of raids are creating more damage to these children than anything that the authorities could be protecting them from. y el daño que está ocurriendo en estos niños que sale de esta persecución puede provocar en los niños un daño mayor de cualquier cosa de las cuales las autoridades estén protegiéndolos. I understand that the U.S. Embassy sent their vice consul to see some of the American-born children here. Y sé que la embajada estadounidense mandó a su vicecónsul a ver qué estaba pasando con los niños estadounidenses